A ver, Timothy, ¿nos puede contar qué pasó? Pues sí, verá, después de encontrar a mi hijo Nathan muerto en la cama, me fui a una tienda a comprar tabaco y de regreso a casa escuché una voz demoníaca en mi cabeza, una voz como de un gremlin espeluznante que me decía que acabara con los demás, porque era mejor que murieran a quedarse con su madre si yo tenía que ir a la cárcel. Creo que hice lo mejor para ellos, bueno, y también para mí, porque así siempre sabríamos dónde estaban. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso horrible en el que las víctimas son niños, así que os advierto antes de empezar que es una historia durísima y muy triste, y no solo porque hay menores, sino porque hubo tantas oportunidades de evitar esta tragedia que es frustrante que las administraciones públicas actuaran con tanta desidia y negligencia. Si os afectan los casos con menores, no lo veáis porque de verdad que este caso es terrible. Pero a la vez es un caso que abrió los ojos a los problemas a los que se tienen que enfrentar los trabajadores sociales y los escasos mecanismos que tienen para hacer cumplir las leyes en algunos lugares de Estados Unidos. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y no me enrollo más y vamos con la historia. El caso que tratamos hoy se produjo el 28 de agosto del año 2014, pero antes de ir a los hechos en sí, os voy a contar un poco sobre la infancia y juventud de nuestro protagonista, porque estoy segura que influyó profundamente en todo lo que ocurrió posteriormente, al margen de que él tenía su culpa también. Pero bueno, la educación y la familia en la que vivió le condicionaron bastante. Bueno, como os decía, Timothy Jones nació en el año 1982. Parece ser que en el estado de Mississippi, aunque esto no lo tengo confirmado, aunque más tarde se mudó a Lexington, en Carolina del Sur, que es donde se desarrolla el caso. Timothy, como os he dicho antes, tuvo una infancia muy problemática. Y cuando digo muy problemática es que fue terrible. Para que os hagáis una idea de esta infancia tan horrible, me voy a remontar a su abuela, porque su abuela le crió. Su abuela se llamaba Roberta y desde muy pequeña sufrió abusos por parte de su padrastro, tanto que a los 12 años quedó embarazada de su padrastro y la obligaron a casarse con él. Tuvieron un hijo, esta pareja tuvo un hijo que se llamaba Timothy, que luego posteriormente sería el padre de nuestro protagonista. Para no confundirnos, vamos a llamar al padre Tim y al hijo Timothy. Cuando Roberta tenía 17 años, logró escapar de las garras de su padrastro abusivo, pero aún así estuvo conviviendo con él durante 5 años en los que Tim, el padre de Timothy, vio cómo este hombre le pegaba continuas palizas a su madre, consumía sustancias y había un ambiente en la casa de lo más tóxico. Tras abandonar al padre de Tim, Roberta siguió llevando una vida bastante desordenada, bebiendo y consumiendo, lo que aumentaba unos arrebatos violentos cada vez más persistentes y continuos. Pero aquello no impidió que volviera a casarse. Tim fue testigo de cómo su propia madre, Roberta, abusaba físicamente de su nuevo marido. Vosotros imaginaros la infancia de Tim, el padre de Timothy. Bueno, y ahora vamos a conocer la de Cynthia, la madre de Timothy. Porque Cynthia también tuvo una historia bastante problemática, con una infancia nuevamente llena de abusos, en este caso por parte de su padre, y vosotros imaginaros también cómo estaba la cabeza de esta mujer. Cynthia se metía constantemente en problemas y cuando tenía 16 años conoció a Tim, que era un poco mayor que ella. Ambos abandonaron la escuela, se casaron y Cynthia quedó pronto embarazada, dando a luz a Timothy Jr., el protagonista del caso de hoy. Como veréis, la infancia de Timothy fue un completo caos porque todos estos problemas que tenían sus padres y abuelos evidentemente no se frenaron con el nacimiento del niño. Al revés, el ciclo de abuso continuó.
porque la infancia de Timothy fue bastante problemática, ya que su madre tuvo un comportamiento con él abusivo y bastante extraño. Si alguna vez Timothy lloraba, ella le dejaba llorando el tiempo que hiciera falta y ni siquiera iba a ver lo que le pasaba ni le consolaba. Y cuando ya se cansaba de él, que podía estar horas llorando, pues lo metía en un baño de agua helada para ver si así con el susto el niño dejaba de llorar. Pero lo más increíble de todo es que Cynthia no quería tener un bebé gordo, ahí con lo que me gustan los bebés gorditos. Bueno, pues Cynthia no quería un bebé gordo, así que le daba al niño laxantes con la leche. Imaginaros el pobre niño. Bueno, Cynthia hacía cada día cosas más extrañas, como coger un cuchillo y empezar a cortar cosas, todo súper cerca de su hijo Timothy. Hasta que llegó un día en que ya se le fue la cabeza del todo, cogió al bebé y desapareció. Después de unos cuantos meses, Tim logró encontrar al niño, puso una demanda de divorcio y evidentemente después de todo lo que había pasado, se quedó con la custodia del niño. A Cynthia en ese momento le diagnosticaron esquizofrenia y la metieron en una institución psiquiátrica para recibir tratamiento. La colocaron por un tiempo indefinido y ahí estuvo muchos años. En realidad, pasaron 2 décadas antes de que Timothy volviera a ver a su madre. Se fue cuando tenía 2 años y medio y no la volvió a ver hasta que se casó prácticamente. Pero lo peor de todo es que a Timothy no le dijeron que su madre estaba enferma o en un hospital. Le dijeron que le había abandonado. Imaginaros el trauma. Cuando se quedó el padre de Timothy con su custodia, Tim se mudó a vivir con su abuela Roberta, que como ya hemos visto era una mujer también que estaba muy en sus cabales. Poco después de la mudanza, Tim se volvería a casar y también la abuela. El problema es que los cuatro adultos que vivían en esa casa eran todos, pues eso, de aquella manera. El día que no estaban colgados de una sustancia estaban borrachos y si no pegaba uno al otro, le pegaba el otro al uno. Era un ambiente fantástico para criar un niño. Así que cuando Tim era un adolescente no solo veía normal este tipo de comportamientos, sino que él mismo los llevaba a cabo. Es decir, él mismo bebía, él mismo consumía sustancias y él mismo era una persona abusiva. Con 15 años tuvo un accidente de coche muy grave mientras iba con su primo. Era su primo el que conducía completamente ebrio. El coche se salió de la carretera, chocó contra un árbol y Timothy recibió un traumatismo cráneoencefálico bastante gordo. Y al parecer dicen que este golpe cambió su personalidad. Dicen que a partir de ese momento comenzó a sufrir depresión y paranoia, escuchaba voces y tenía alucinaciones. Él mismo aseguró que para callar estas voces empezó a consumir aún más sustancias. En fin. Esto no impidió que cuando Timothy acabó el instituto se enrolara en la Marina. Era algo con lo que siempre había soñado y estaba deseando que llegara este momento porque a él le encantaba la disciplina física y entonces él pensaba que la Marina encontraría su lugar. Sin embargo, estuvo solo 6 semanas porque, adivina, le encontraron sustancias. Unos meses después de salir de la Marina, de aquella manera, cuando tenía 19 años, le condenaron a prisión por posesión de sustancias, robo de coches y falsificación de cheques. Timothy decía que esto sucedió porque cuando le expulsaron de la Marina sufrió una depresión que le llevó a una vida de excesos. Como veis, la culpa siempre era de los demás. Él no tenía la culpa de absolutamente nada. En su paso por prisión, no sé si es porque era muy joven, pero no le mandaron a una prisión convencional, sino que le mandaron a un campo de entrenamiento físico muy estricto. Y en este campo, como os digo, se incluían tablas de ejercicio físico bastante extremo. Y esto, por lo visto, marcó bastante a Timothy. Tanto que cuando sale en el año 2003, con 21 años, tiene una visión y piensa que es el momento de darle un giro a su vida, así que se une a una iglesia pentecostal que tiene unas creencias fundamentalistas cristianas bastante extremas y también decide ir a la universidad.
Timothy se unió a la iglesia de Sutton en Lombard, Illinois, un suburbio de Chicago, y a la vez logra graduarse en ingeniería informática y encontrar un buen trabajo. Es en este tiempo cuando conoce a su futura esposa, Amber, en un parque de atracciones. En cuestión de semanas, Timothy le propuso matrimonio a Amber cuando él tenía 23 años y ella 19, a pesar de que la familia de Timothy le advirtió en repetidas ocasiones que no lo hiciera, que no se conocían. Y además eran muy jóvenes los dos. Pero en apenas 3 semanas se conocieron y se casaron. E igual de rápido que se casaron, comenzaron a tener hijos. Rapidísimamente tuvieron 3 niños. Después del nacimiento de su tercer hijo, Timothy encuentra un nuevo trabajo muy bueno, en realidad, un trabajo en la empresa Intel, donde le van a pagar $80,000 al año. Así que toda la familia se muda de Mississippi a Lexington, de Mississippi, que es donde residían en ese momento, a Lexington, en Carolina del Sur. Y vosotros pensaréis que se mudarían a una casa estupenda y maravillosa. Pues no. Se mudaron a un remolque en medio del campo. En fin. De verdad que la gente hace cosas muy raras, ¿eh? Aunque en un principio Timothy era un buen padre, un buen esposo, tenía un buen trabajo y tenía una cierta seriedad y una vida más o menos asentada, tenía unas creencias religiosas tan estrictas que de repente empezó a hacer cosas raras. Comenzó a imponerle unas reglas muy estrictas a Amber. Le explicó que tenía que ser una esposa muy sumisa, que no podía usar maquillaje ni cortarse el pelo, ni siquiera usar pantalones, que no podía salir de casa y que no podía relacionarse con otras personas. Es decir, Amber estaba completamente aislada en esa casa, a merced de lo que hiciera y dijera Timothy. Además, a los niños tampoco les permitió ir a la escuela y era Amber la que impartía la educación en casa, a pesar de que ella no estaba ni mínimamente formada para esa labor, pero bueno, al otro le dio absolutamente lo mismo. Es decir, Amber tuvo que renunciar a cualquier vida o identidad que tenía antes de Timothy y se esperaba de ella que hiciera todo lo que Timothy quería, sin rechistar además. Mientras Timothy podía hacer lo que él le diera la gana, sin reglas y sin ningún tipo de restricción. Y además, si alguna vez Amber se salía de esta línea marcada, pues Timothy la golpeaba. Todo muy cristiano. Bueno, pues nada, ahora Timothy se ha convertido también en un abusador, cosa rarísima en su familia, y lamentablemente las cosas no mejoran, sino que evidentemente van a peor. Cuando Timothy tiene casi 30 años, es denunciado por primera vez ante el Departamento de Servicios Sociales por comportamiento violento y volátil contra su mujer. Y fueron los vecinos los que le denunciaron porque se enfadaron bastante al ver que había intentado disparar al perro del vecino. Pero le denunciaron a servicios sociales porque ellos veían cómo trataba a Amber. Pero bueno, los servicios sociales fueron a casa de Timothy y no hicieron absolutamente nada. Amber, que en aquel momento había comenzado a rebelarse contra su esposo, tenía la casa hecha un auténtico desastre. Digo tenía porque era ella la encargada de la casa. Pero vamos, la casa era de los dos, la tenían los dos. Sucia, los niños estaban sucios, la ropa sin lavar, bueno, un desastre. Pero da igual porque los servicios sociales vieron esto, hicieron un informe, citaron que los niños sufrían maltrato y abandono, que presentaban riesgos de lesiones por el estado de la vivienda, pero ¿hicieron algo? Absolutamente nada. La familia se completa con el nacimiento de su quinto hijo. Tuvieron uno en diciembre de 2011 y otro más en diciembre de 2012. Es decir, ya tienen 5 niños. Y Timothy cada vez es más violento con Amber porque Amber cada vez se revela más. Y como cada vez se revela más, él es cada vez más violento y cada vez los servicios sociales tienen que volver antes porque Amber les llama porque ha recibido violencia por parte de su marido. Hay un informe de servicios sociales que dice que Timothy amenazó con romperle el cuello a Amber, otro en el que Timothy escupía regularmente a su mujer delante de los niños, otro en el que le había dado un cabezazo tan fuerte que Amber se desmayó, otra vez amenazó con cortarla en trocitos y darla a los cerdos. Y aunque los informes decían que no había abuso hacia los niños, en fin, que los niños presenciaran todo esto, no creo que fuera muy bueno para su salud mental, pero, en fin.
¿Hicieron algo nuevamente? Nada. Y lo peor de todo empezó cuando Timothy estaba convencido de que el último de sus hijos, que era una niña, no era suyo. Amber inició en el verano de 2012 una relación con un vecino de 19 años, con el que posteriormente se casaría, y Timothy se enteró de esto poco después. Así que cuando Timothy se enteró de esto, empaquetó sus cosas y las de los niños y se volvió a Mississippi para estar cerca de su familia sin decirle nada a Amber. Dejó de hablar con ella, no le permitió ver a los niños mientras solicitaba el divorcio y la custodia exclusiva de los niños. Cuando le preguntaron por qué quería el divorcio, Timothy dijo que Amber tenía una aventura, que mantenía el hogar descuidado y que tomaba muy malas decisiones en cuanto a su estilo de vida. Este señor que la cascaba y consumía sustancias, pero la mala era Amber. Amber, que no tenía trabajo ni formación prácticamente, se encontraba sola porque este hombre la había aislado de todo el mundo, apenas pudo luchar por la custodia de los hijos. Además pensó que Timothy hasta ese momento es verdad que ella la había tratado mal, pero que a los niños no les pegaba, y pensó que teniendo él un buen trabajo iban a estar mejor con él que con ella. Cuando en octubre de 2013 se firmó el divorcio, Timothy obtuvo la custodia total de los niños. A Amber le permitieron ver a los niños cada 2 fines de semana y algunos días festivos al año, además de algunos días de vacaciones. Y Amber no se perdía ni uno de ellos. Timothy regresó a Carolina del Sur con los niños un segundo después de firmar el divorcio. Y allí era Lexington, donde Amber y los niños se reunían. Timothy tuvo la condescendencia de dejar que los niños hablaran con su madre todas las noches. Y se sentía súper orgulloso de esto. En fin. Así que a finales de 2013 la familia, excepto Amber, está nuevamente viviendo en el tráiler en Lexington y Timothy se está haciendo cargo de los 5 niños. Los 5 niños que en ese momento son Mera, de 8 años, Elías, de 7, Nathan, de 6, Gabriel, de 2 y Elaine, de 1. El primer cambio, además de la mudanza, es que ahora enviaba a sus hijos a la escuela. En fin, Timothy consintió esto porque evidentemente no se podía hacer cargo de los niños. Y el segundo cambio gordo es que después del divorcio su comportamiento horrible y abusivo comenzó a aumentar a la vez que el consumo de sustancias. Y como no podía descargar sus frustraciones en Amber, pues adivinad, empezó a pagarlas con los niños, claro. Y su forma de maltrato consistía en realizar un ejercicio extremo, como flexiones, sentadillas, hacer que los niños estuvieran de puntillas durante horas. Horas, ¿eh? Niños que la mayor tenía 8 años. Madre mía. Y si consideraba que los niños no habían aprendido la lección con estos ejercicios, pues entonces ya les cascaba. Pero no les daba unos azotes así convencionales. No. Les ponía las manos alrededor del cuello, los tiraba contra la pared. Y lo peor de todo que hacía era negarles la comida. Los niños pasaban un hambre horrible. Tenían suerte si alguna vez recibían una comida al día, esta comida era avena y en escasa cantidad. En ocasiones, cuando era fiesta o algo así, Timothy llevaba a casa un menú McDonald's, 1 de nuggets, 1 para los 5. Los niños tenían unos síntomas cada vez más preocupantes de desnutrición y presentaban golpes por todo el cuerpo. Tanto es así que los profesores de la escuela llamaron en repetidas ocasiones a los servicios sociales informando de que estos niños estaban fatal. Y aunque los servicios sociales vieron que los niños estaban fatal, no hicieron absolutamente nada por solucionarlo. Y por supuesto, como Timothy no podía ocuparse de los niños, pues después del divorcio lo que hizo fue empezar a contratar niñeras. Las 2 primeras niñeras que contrató dijeron que Timothy estaba bastante angustiado por la ruptura de su matrimonio, pero que mantenía el hogar inmaculado y que era un padre dedicado, atento y maravilloso y que sus hijos le querían un montón. Estas señoras tenían un ojo crítico, ¿eh?
Pero otra ex niñera, Crystal Valentine, tiene una versión muy diferente de lo que ocurrió. En el otoño de 2012, Crystal Valentine era una mujer soltera que acababa de cumplir 17 años, que tenía una hija muy pequeña además. Y Timothy Jones, que tenía entonces 30 años, la contrató para que cuidara a su hija desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Crystal Valentine contó que pronto esta relación de jefe-empleada se volvió una relación y comenzó a pasar la noche con él. Dice que también empezó a acompañarle a la iglesia fundamentalista, un lugar donde la gente hacía cosas muy raras, según ella, rezando en idiomas extraños y tirándose al suelo y revolcándose en él, como si estuvieran en un trance. A medida que pasaban los meses de la relación, esta mujer empezó a pensar que este señor Timothy no era trigo limpio, porque le pedía que adoptara las costumbres de su iglesia, un lugar que exigía a las mujeres llevar vestidos largos, no cortarse el pelo, ser sumisas y acatar todo lo que los hombres dijeran, y además no quejarse cuando se les aplicaba disciplina, tanto a ellas como a los niños. Así que esta mujer, que tenía una niña pequeña, decidió irse de casa en el momento en el que encontró a Timothy intentando castigar a su propia hija, es decir, a la hija de Crystal Valentine. Esta mujer también dijo que el consumo de sustancias de este señor era completamente demencial. O sea, estaba consumiendo a todas horas. Después de Crystal Valentine llegó otra niñera que se llamaba Joy Lorick, que contó que durante un viaje a Disney World en julio de 2014, es decir, unos 2 meses antes de que pasaran los hechos, dice que el comportamiento de este hombre estaba completamente desquiciado. Dice que la casa estaba horrible, que había ropa y ropa sucia, que había cucarachas, que los niños lo único que comían era avena de vez en cuando y que los niños estaban completamente llenos de moratones. Había acabado el colegio, los profesores ya no le veían y los niños estaban fatal. Los niños estaban tan mal que esta mujer lo que hacía cuando iba a casa de los niños para cuidarles era alimentarlos, porque es que los niños estaban completamente desnutridos. Y los niños le pidieron por favor, o sea, los niños eran tan conscientes de lo que pasaba que le pidieron por favor que no le contara nada a su padre, porque si les contaban que esta mujer les había dado de comer, dejaría de alimentarles. Un mes antes de que sucediera todo, esta niñera llamó a servicios sociales porque vio como Timothy le pegó al niño de 6 años y al niño de 2 con un cinturón mientras los estaba sujetando. Ella intentó hablar con Timothy para decirle que no hiciera eso, que eran niños. Y dice que cada vez que intentaba decírselo, Timothy se enfadaba y decía: estos son mis hijos y los disciplino como quiero. Nuevamente los servicios sociales fueron a la casa, vieron cómo estaban los niños y no hicieron nada. Está documentado que los servicios sociales fueron a ese remolque en al menos 12 ocasiones. En las 12 ocasiones se hicieron informes de que los niños no estaban llevando una vida adecuada y que cada vez la situación estaba empeorando. Y en las 12 veces no se hizo nada de nada. La última vez que los servicios sociales fueron al remolque, un asistente social salió de la casa remolque esta con un informe en el que ponía que el niño pequeño tenía un corte encima de la ceja y un niño pequeño de 2 años que no llegaba al picaporte, pero su padre dijo que se lo había hecho él solo golpeándose contra el pomo de la puerta. Y aseguró que estaba siendo denunciado porque había despedido a la niñera. El hombre, el trabajador de servicios sociales, también dijo literalmente que los niños estaban muriendo de hambre. Añadió que no quería enviar a sus hijos a la escuela porque los profesores siempre estaban denunciándole y que había podido comprobar que los niños tenían moratones por golpes y uno de ellos un golpe sospechoso en la ceja. Nuevamente no se hizo absolutamente nada.
Y en esta desquiciante situación llegamos al 28 de agosto de 2014, cuando Timothy encontró a su hijo de 6 años, Nathan, jugando con un enchufe eléctrico. En este punto tengo que decir que todos los niños le habían pedido a su padre que por favor les dejara irse a vivir con su madre. Y a Timothy esto le había sentado fatal, pero bueno. Como digo, este señor encontró a su hijo jugando con un enchufe y en lugar de pensar que el niño se podía hacer daño, lo que pensó es que su hijo estaba haciendo esto intencionalmente para hacerle daño a él. No entiendo cómo un niño jugando con un enchufe puede hacer daño a un tercero. Pero este hombre, que era muy listo y trabajaba en Intel y tenía un sueldazo, lo pensó, no entiendo cómo. Así que, una vez más, para castigarle, le impuso ejercicios extremos. 1000 sentadillas, 1000 flexiones, lo que se le ocurrió, repitiendo el ciclo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cuando el niño estaba exhausto, para que siguiera, le golpeaba y le obligaba a continuar. Y así durante horas. Tanto es así que al final el niño simplemente se desmayó. Así que él lo cogió y lo llevó a su cama. Unas horas después fue a ver cómo se encontraba y el niño había fallecido por deshidratación severa y agotamiento. Me parece de una crueldad esto alucinante, de verdad. Como sabe que está en problemitas como le pillen, lo primero que hace es empezar a evaluar sus opciones y busca en Google cosas sobre la vida en prisión para tener una idea de lo que le podía pasar si le cogen. Y en su paranoia y su consumo excesivo empezó a pensar que, claro, el resto de sus hijos, si a él lo mandaban a prisión, pues se iban a ir con su mujer y, su exmujer, y esto es algo que no podía soportar. Así que pensó que lo mejor que podía hacer para que su mujer no se quedara con la custodia era acabar con los otros niños. Primero le puso las manos en el cuello a los dos mayores. Estuvo horas para hacer esto, ¿eh? Y la niña mayor se enteró de lo que estaba pasando, pero aún así, y suplicó, aún así no tuvo compasión de ella. Y luego, posteriormente, le llegó el turno a los dos niños más pequeños. Como tenía las manos demasiado grandes para esos cuellecitos, utilizó un cinturón. Estuvo toda la noche para hacer esto. Vosotros imaginaros, no se arrepintió en ningún momento de hacerlo. No le entró la sensatez. Es escalofriante. Bueno, una vez que terminó, lo único en lo que pensaba era en cómo encubrirlos y salirse con la suya. Así que lo que hace es envolver a los niños en bolsas de plástico, los mete en el coche y se va hacia Alabama. Otra de las cosas que hace es buscar en Google países que no tengan leyes de extradición con Estados Unidos. También buscó cómo deshacerse de un cuerpo e incluso en un momento dado consideró la posibilidad de quitarse de en medio, pero decidió que si lo hacía no entraría al cielo. Aquí en este punto es que me da la risa, pero me da la risa nerviosa porque como este hombre en su paranoia puede pensar que va a ir al cielo después de lo que le ha hecho a los niños. Pero bueno, en fin, es su cabeza y sus cosas. Como no sabe muy bien qué hacer, está durante bastantes días, por lo menos una semana, con las bolsas con los niños en el asiento trasero del coche. Imaginaros el olor. Finalmente escribe un plan, os dejo aquí la nota del plan que había hecho, que consistía en trocearlos y disolverlos en ácido. Así que con esa intención va a un Walmart y compra sierras, mascarillas, gafas protectoras, ácido y un bidón de 25 litros. Comenzó el proceso con Nathan, pero se dio cuenta de que no podía. Así que lo que hizo fue dejar las bolsas tiradas a un lado de la carretera en Alabama. El 6 de septiembre de 2014, cuando Timothy llevaba más de una semana desaparecido, Amber y todos los miembros de su familia ya habían puesto denuncias por desaparición de los niños, porque claro, como os he dicho antes, Amber hablaba con los niños todas las noches y no había manera de que pudiera hablar ni con Timothy ni con los niños. Fue a la casa, en fin, que no había manera de encontrarlos, estaba bastante preocupada. La policía del estado les buscó, pero claro, él había salido del estado.
así que era una búsqueda interestatal, pero no le encontraban. Hasta que en un control de carretera rutinario, pensando que era un conductor borracho o bajo sustancias, le pararon y al pedirle la documentación y meterla en el sistema, vieron que se supone que Timothy debía estar con sus hijos. Y no estaba, claro. Así que le hicieron salir del coche y cuando entraron en el coche los policías para ver si había algo, un olor horrible les echó para atrás. Y aunque, claro, evidentemente en el coche ya no estaban los niños, sí que encontraron sangre, gusanos, ropa de niños. Bueno, os dejo una foto también del coche. Así que Timothy fue arrestado, le llevaron a comisaría y sorprendentemente confesó bastante rápido porque muy valiente no era. Y explicó que había abandonado los cuerpos en una zona rural junto a la autopista 10 cerca de Camden, en Alabama, en el condado de Wilcox. En su confesión a la policía dijo que una vez que encontró a Nathan en la cama, muerto, pues empezó a escuchar voces en su cabeza como de un gremlin maligno que le decía que tenía que acabar con los demás. Bueno, la policía fue al lugar que les había indicado Timothy. Allí encontraron a los niños en avanzado estado de descomposición, al lado de la carretera, metidos en bolsas. Ni siquiera se había molestado en enterrarlos. Muy cristiano todo. Nuevamente no mostró ni medio remordimiento, nada. 5 años después, en abril de 2019, finalmente llegó su juicio. No sé por qué se retrasó tanto, porque 5 años son muchos años, pero no sé, no he encontrado información de por qué se retrasó tanto. Bueno, el caso es que llegó el juicio y Timothy se declaró inocente porque estaba con una enajenación mental. Entre los testigos que acudieron al juicio para la defensa estaba el pastor de su iglesia, que por lo que dijo tampoco creo que le ayudara mucho, pero bueno. Dijo que cuando le conoció en 2004 lo encontró un cristiano ferviente, pero que molestaba a todos en la congregación y que creía que la propia esposa del pastor intentaba seducirlo. Aseguró que solía bromear con su esposa diciendo que tenían una iglesia de 25 personas y que Timothy era el único que podía enfadar a todos y cada uno de ellos todos los días y cada vez que abría la boca. Timothy no tenía ningún tipo de límite y el pastor cuenta que una vez incluso le llamó por teléfono a las 2 de la mañana porque estaba leyendo la Biblia y quería saber qué estaba haciendo Jeremías en un determinado pasaje de la Biblia. Después de sus constantes enfados y de pretender ser el siguiente pastor, le echaron de la congregación. Estas cosas raras podrían significar que no estaba muy cuerdo. Sin embargo, en el juicio, un psiquiatra llegó a la conclusión de que era legal y moralmente responsable, que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal, que no tenía esquizofrenia, aunque la estaba fingiendo, y que sabía muy bien cómo fingir la esquizofrenia porque su madre la sufrió. Así que, una vez que pasaron por allí todos los testigos de la acusación y todos los testigos de la defensa, al jurado solo le llevó 3 horas para considerarle culpable. Timothy fue condenado a la pena capital, a pesar de que Amber, su exmujer y madre de los niños, pidió clemencia para él porque, según ella, aunque no mostró misericordia con mis hijos de ninguna de las maneras, mis hijos le amaban. Madre mía. A ver, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero no sé si en este caso yo sería capaz de pedir clemencia. De verdad os lo digo, no sé. En el año 2023, Timothy apeló, pero el Tribunal Superior de Justicia mantuvo la condena. Así que Timothy está en el corredor de la cárcel de Carolina del Sur. También se investigó a los servicios sociales y tras el juicio se publicó un informe que aseguraba que los empleados de los servicios sociales de Carolina del Sur no estaban preparados para realizar su trabajo, sus cargas eran excesivas y el sistema en general era bastante inadecuado. Qué sorpresa, no nos habíamos dado cuenta. Por todo esto, Amber demandó a los servicios sociales y pidió una indemnización bastante fuerte. Es que es increíble que fueran 12 veces a la casa, que 12 veces detectaran irregularidades y que no se tomaran medidas. Y además es que algunos de los informes decían
que los niños vivían en unas condiciones pésimas, que se estaban muriendo de hambre, que estaban siendo desatendidos, que tenían riesgo de lesiones físicas y no hicieron nada. Ahí los dejaron. Es increíble. Bueno, finalmente no hubo juicio porque el 25 de julio de este mismo año, de este 2024, Amber y el Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur y el del Condado de Lexington llegaron a un acuerdo mediante el cual Amber recibiría $1,5 millones como indemnización. Este punto es muy controvertido porque hay mucha gente que está en contra de esto porque dicen que Amber fue también responsable de lo que pasó con los niños, pero yo no sé cómo esta mujer podía haberle quitado la custodia a este señor. No sé, bueno. El caso es que es un punto bastante controvertido y que levanta bastantes ampollas en Estados Unidos. Bueno, decidme vosotros qué pensáis. A mí es que la verdad esta madre me da bastante pena. Me da bastante pena porque la veo una persona sin formación, una persona que ha vivido toda la vida bajo el yugo de un maltratador, que debe tener la cabeza bastante condicionada por todo lo que ha vivido. No sé, yo no le veo maldad, simplemente es que le veo que sobre todo no sabía qué mecanismos tenía que utilizar para poder protegerse ella y los niños. Y más después de que lo único que ella sabía que podía hacer, que era llamar a servicios sociales, le fallara tantas veces, yo creo que estaba un poco frustrada con el sistema. Es mi opinión, pero simplemente es mi opinión. Bueno, el caso es que aquí termina nuestra historia de hoy. Decidme por favor si la conocíais, yo creo que es una historia bastante poco conocida, pero bastante dura. Bueno, pues eso, lo dicho, que decidme lo que pensáis de Amber, decidme lo que pensáis del caso. Y ya sabéis que si os gusta, me podéis dejar un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.